Bueno, vamos a continuar con la charla que estamos teniendo todos los domingos acerca de la historia del cristianismo. Vamos a concentrarnos en la última etapa de esta historia, de 2000 años, un poco más de 2000 años que estamos teniendo. El último tema coincidió con la aparición de la Reforma Protestante, y una Reforma Protestante que también, como dijimos, fue parte de todo el proceso de estructuración, proceso de organización a nivel mundial. La Reforma no fue un hecho aislado. En este sentido, significa que todo formó parte de un proceso. Cuando hablamos de los procesos históricos, estamos diciendo que los seres humanos participan de esto de forma progresiva. Esto significa que no hay una idea iluminada, una idea que aparece descollante en la historia en forma aparte de lo que está ocurriendo, en forma descolgada, y que después baja al conocimiento de todos y ahí empieza un nuevo camino. En realidad, cuando hablamos de un proceso histórico, estamos diciendo que a la luz de la historia, a la luz de lo que va ocurriendo, en forma progresiva se van dando las cosas. En este sentido, vimos que la reforma, o reformación, como algunos les dicen, protestante, se enmarca dentro del concepto del Renacimiento, dentro del concepto del humanismo, dentro del concepto de un plan dado de modernidad que va ocurriendo a partir del siglo XVI y que se va a extender dentro de lo que es la etapa moderna hasta el siglo XVIII, empezando la etapa contemporánea actual que vivimos. La reforma va a acompañar esto, de suerte que en realidad también los primeros tiempos de la reforma protestante, como también de la contrarreforma católica del siglo XVI, todavía tienen vestigios que se corresponden con los procesos medievales. ¿Qué significa esto? Bueno, habíamos dicho que la iglesia que llegó a América es una iglesia de corte medieval, es una iglesia que todavía tiene vestigios de medievalismo, que persigue en algunos casos, que cercena libertades, que no concibe la posibilidad de que haya estructuras de formación o de pensamiento por fuera de lo que es la estructura en sí que sostiene. En este caso, la reforma no escapó a esto. Por lo tanto, entonces, el siglo XVI fue una etapa de transición. En este sentido, la reforma protestante se estaba organizando. Las iglesias que van a surgir de la reforma protestante son en su mayoría las que se mantienen hasta la actualidad. Se las denomina iglesias históricas. Son históricas las iglesias que tienen un asidero de muchos siglos. O sea, cuando nosotros encontramos un local o un lugar transformado en iglesia o en templo, mejor dicho, porque en realidad el concepto de iglesia a nivel teológico tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los que conforman una denominación. Cuando encontramos un supuesto templo o lo que se parezca a eso, en realidad a veces vemos que tiene una denominación. Bueno, esa denominación puede ser histórica o no. ¿A qué me refiero con esto? No es histórica cuando en realidad no tiene un lapso en el tiempo largo. Por ejemplo, si yo encuentro un templo bautista, un templo metodista, un templo adventista, en realidad esas denominaciones son denominaciones históricas, tienen un proceso de tiempo transcurrido, o por supuesto la iglesia luterana, que ya tiene 500 años en su haber, digamos, ¿no? Porque es de los principios de la reforma. Sin embargo, hay otros movimientos que son más cercanos a nuestro tiempo, como ser, por ejemplo, el movimiento pentecostal, que nace como un movimiento. ¿En qué sentido nace como movimiento? Bueno, al nacer en Estados Unidos, nace con la impronta propia de la mayoría de las iglesias nacientes en el siglo XIX, que son iglesias que en la historia devienen de otras más importantes o más grandes. Iglesias que van a surgir, o denominaciones que van a surgir con un concepto, en algunos casos, de corte apocalíptico, con un concepto, en algunos casos, que tiene que ver con diversas cualidades en los dones, o que hacen énfasis en determinados puntos de la fe cristiana. En este sentido, no es lo mismo comparar una iglesia histórica como la luterana con el movimiento pentecostal o la iglesia pentecostal, que cada una tiene por supuesto, sus aspectos positivos, sus cuestiones, la gente las elige por X circunstancias,
le parece correcto el mensaje, pero hay diferencia en cuanto a la expresión de cada una. El pentecostalismo nació bajo un aspecto determinado, un contexto determinado de la historia, y la iglesia luterana nació en otro. Y eso marca después el curso a seguir en la teología de la denominación y en la apreciación que esa denominación tenga de los tiempos históricos y de su análisis teológico de la Biblia. Así, también estas iglesias históricas del siglo XVI, del siglo XVII, van a llegar a América, y van a dejar su impronta. Por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia oficial de Inglaterra, que nace con Enrique VIII en el siglo XVI, va a llegar con muchas misiones a América y va a dejar su impronta hasta el día de hoy, ¿no? Con una característica particular de la iglesia anglicana en Argentina y en varios países de América Latina, como también la iglesia metodista, que nace en el siglo XVIII con los hermanos Wesley, como también las iglesias particulares que tienen sus características propias del siglo XIX, como ser los bautistas o los bautistas reformados o la iglesia adventista, y después ciertos grupos más particulares todavía, como ser, por ejemplo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, denominados, digamos, comúnmente mormones, o como también los llamados Testigos de Jehová. Son iglesias o son grupos que van a nacer en el siglo XIX y que la particularidad que tienen es que nacen en un contexto en el cual se le da mucha importancia a los sucesos futuros, o sea, a lo apocalíptico. En este sentido, son iglesias o son denominaciones que abrevan, que toman mucha doctrina, que toman mucho conocimiento de las iglesias tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los Testigos de Jehová, que nacen a partir de 1870, con Bernard Russell, ellos en realidad le deben mucho a los adventistas y en realidad por ende le deben mucho ya a la Reforma en cuanto a la apropiación de muchas doctrinas. Si bien nacen como los estudiantes de la Biblia y después ya avanzado el siglo XX la denominación Testigos de Jehová es la que le va a dar la impronta en el nombre a nivel mundial, ellos de alguna manera tienen, por así decirlo, un mensaje particular. O sea, una característica que los define a diferencia de todos los demás es la implantación de un nuevo sistema en contraposición al sistema actual y la elección de 144.000 que son los elegidos para la salvación. Punto. Después todo lo demás son, por supuesto, lo que les va dando a ellos identidad en cuanto a quiénes son. Si hablamos de los llamados mormones, bueno, la cuestión de José Smith, el libro del Mormón, la ética, la moral, y la interpretación primordial de la Biblia en base a creer, digamos, en lo literal y tomar en cuenta la elección de una persona para continuar con el mensaje de Dios a la humanidad, o sea, pensando que el canon no se cerró, sino que el canon continúa abierto y el libro del Mormón viene a completar ese canon, dando un mensaje de Dios puntualmente a partir de lo americano, precolombino. Esa es la impronta, ¿sí?, que tiene la Iglesia de Jesucristo, que a partir de eso entonces se organiza toda la teología. Si uno ve a los adventistas, los adventistas nacen a partir de 1844, aunque se forma la iglesia en 1863 con el nombre actual, y la impronta en sus inicios era justamente el advenimiento inminente de Jesucristo, la segunda venida, la doctrina del santuario, y todo lo que tiene que ver con la armonización de la salud y del cuerpo en base a lo que la Biblia pide de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí estaba, digamos, también la impronta del mensaje adventista. Cuando hablamos de la impronta del mensaje pentecostal, está dado a partir del principio del siglo XX, con todo lo que tiene que ver en esto de considerar la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la vida, en la predicación del Evangelio, en la regeneración espiritual. Y entonces, también ahí está la impronta dada del pentecostalismo, o sea, revivir el Pentecostés, considerar que el Pentecostés que se habla en Hechos de los Apóstoles es el Pentecostés que alimenta
a la iglesia pentecostal hoy día. Bueno, después encontramos la iglesia metodista, que nace con John y Carlos Wesley, venidos de Inglaterra a Estados Unidos, donde ya encontramos otro tipo de iglesia, una iglesia ya estructurada, más histórica, que tiene como eje primordial la regeneración y el cambio en la vida, un proceso de santidad, de justificación por la fe, que los aúna más, digamos, a la Reforma, como también los bautistas, ¿no? Que nacen de la Reforma y ya a partir del siglo XVII están conformados los bautistas tradicionales, los bautistas del séptimo día que observan el sábado. Así que bueno, de esta manera nosotros encontramos que a partir de la Reforma van haciendo un cúmulo de iglesias que van a tener un mensaje propio. Bueno, ahora a continuación vamos a continuar, valga la redundancia, conversando sobre estas particularidades. Bien, es interesante cuando hablamos de la historia del cristianismo, ya que estamos haciendo eso hace bastante tiempo, tener en cuenta que nosotros no podemos, desde el punto de vista lo más objetivo posible, determinar que un grupo es valedero y otro grupo no. Esto significa que nunca tenemos que pensar que un grupo religioso puede ser tomado en menos y que otro es más importante. Lo que sí podemos decir es que hay iglesias que son tradicionales y que han acompañado también la experiencia del mundo. Por ejemplo, no podemos separar la impronta de la Reforma, la impronta del metodismo, la impronta del luteranismo, la impronta de los cuáqueros, como secta cristiana del siglo XVII, de la experiencia mormona, de la experiencia adventista. No podemos separar a Estados Unidos de eso. Por ejemplo, esto significa que de alguna manera la nación norteamericana fue permeada por la religión. Como también nosotros no podemos separar lo que es América Latina de lo permeado que fue eso por la Iglesia Católica. El catolicismo en América Latina de alguna manera organizó la historia de los latinoamericanos hasta la economía. O sea, no podemos separar nunca la historia de la religión o las religiones de lo que es el sistema político o el sistema económico de los pueblos. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se va dando la historia, no podemos pensar que el mundo es tan chiquito que, bueno, no importa lo que uno crea con tal que crea. En realidad sí importa, y lo que importa es que cada persona cumpla bien, correctamente con lo que cree. A partir de la Reforma y hasta nuestros días, lo que se ha dado en la historia del cristianismo, lamentablemente, es una suerte de guerra o de lucha en ver quién tiene la razón. Entonces, en vez de hablar, se discute de religión. Y en el siglo XXI, discutir de religión ya es muy anacrónico. Creo que siempre ha sido anacrónico, pero hoy día más. Esto significa que no tiene sentido. Porque discutir en base a un libro que la gente cuando se pone a hablar no conoce completamente, es como querer discutir sobre lo que dice una noticia en el diario cuando no sé leer. O sea, discuto de lo que me parece que dice, pero no sé lo que dice. Entonces, asistir a una congregación, asistir a una iglesia, es muy importante porque mejora la vida, porque mejora la familia, porque uno realmente encuentra un sentido en su vida muy importante y todo lo que uno pueda decir. Pero el problema está cuando dentro de eso uno piensa que lo que cree es lo único verdadero y desmerece el otro. Por ejemplo, en Occidente, ¿sí? Nosotros básicamente consideramos el cristianismo como, bueno, la religión, en todas sus formas, ¿no? Pero en Oriente, la mayoría no es cristiana. La mayoría es musulmana, la mayoría sigue las ideas de Confucio o el hinduismo, O sea que en realidad lo que a nosotros nos parece que es lo más valedero, hay otros sectores del mundo donde también se desarrolló con mucha cultura y con mucha tradición otras formas de creencia, donde la gente también puede pensar que lo que cree es valedero y es justo.
De acá a 3, 4 décadas, o sea, de acá a 30, 40 años, el cristianismo no va a ser la religión mayoritaria del mundo, va a ser el Islam. O sea que, de acá a 40 años, los chicos que hoy tengan 10, cuando tengan 50, van a vivir en un mundo donde van a ser minoría si son cristianos. El cristianismo es minoría en el África, es minoría en Asia, es minoría en países como la India, en países como en China, y no por eso escuchamos que del otro lado se diga lo que nosotros creemos es la verdad y el cristianismo está totalmente equivocado. Porque en realidad, donde cada uno nace, adopta una religión o una forma de pensar. El problema de Occidente, y esto es parte de la herencia grecorromana, es que buscamos siempre imperializar. ¿Qué significa esto? Buscamos siempre que todo lo que se crea como uno quiere. Buscamos que todos crean lo que a cada uno le parece que es, y no respetamos lo que cada uno cree en forma individual. Esto es como a forma de resumen, ¿no?, de la historia del cristianismo, viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 2.500 denominaciones y grupos religiosos. Cada uno pretende tener la verdad. Ahora, el concepto de verdad no implica que yo pueda tener la verdad. ¿Sí? La verdad no se puede tener. ¿Por qué? Porque cuando se escribió la Biblia, cuando se escribieron los textos sagrados, cuando hablamos de la vida de Jesucristo, de la vida de los apóstoles y demás consideraciones, estuvo todo dado en un contexto. Y yo, para poder entender lo que dice la Biblia, tengo que entender el contexto en el cual fue escrito, tengo que ver qué significó el mensaje para ese tiempo, para esa gente, tengo que considerar la importancia que tuvo o no ese mensaje en ese momento, cómo gravitó el mundo conocido y cómo gravitó ese mensaje en el mundo conocido, para después decir, lo que dice acá significa esto. Pero ojo, porque no puedo transponerlo literalmente a mi vida hoy, porque quizás el contexto en el cual se dijo y el contexto en el cual se vivía en ese momento, seguramente hace más de 2000 años, era totalmente distinto a lo que yo pienso hoy día. Entonces, si yo encuentro que dice A y yo digo entonces hoy tiene que seguir diciendo hay que tener cuidado, porque lo que era A hace 2000 años, por ahí ahora no es A, sino que es B, C, D, o no tiene sentido. No tiene sentido de aplicarlo literalmente. Lo que diferencia a los grupos o a las denominaciones del último siglo de las denominaciones del siglo XVI y del siglo XVII es un literalismo y un apocalipticismo, digamos, un sentido apocalíptico tan grande que en realidad desfigura o distorsiona bastante el sentido de la fe cristiana. Yo creo que la mejor manera de poder entender la historia del cristianismo es a la luz de ver cómo el cristianismo también formó parte de los procesos históricos y no separarlo, porque si yo lo separo parece como que en realidad, sin haber estudiado absolutamente nada, puedo ser arqueólogo, antropólogo, historiador, economista, sociólogo, abogado, todo junto, porque leo un versículo y aparentemente puedo entenderlo perfectamente bien. Entonces ahí está el error que muchas veces se comete y por el cual las denominaciones después se van distanciando mucho más en vez de acercarse. Porque al creer que uno tiene la verdad, pone su autoridad sobre el texto y no deja que el texto hable por sí mismo, que es lo que, vamos a hablar en el último tramo. Bien, para cerrar entonces, un aporte que quiero hacer con respecto a este tema es el siguiente. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que es un libro que en realidad es una recopilación de 66 libros en la tradición protestante y 73 en la tradición católica. Cada libro fue escrito en un contexto determinado, con un propósito determinado, en un género literario determinado, en un idioma determinado, y en la mayoría de los casos no conocemos al autor. Esto significa que se le ha dado, bajo el concepto de pseudonimia, o sea, un nombre dado, en realidad
literalmente significa falso nombre, pero la pseudonimia, pseudo, de que no es real, y nimia de nombre, es una tradición común en los escritos antiguos, por el cual se le colocaba el nombre de una persona conocida a un texto para que ese texto pueda ser leído, se le presta atención. En la Biblia hay muchos textos que son de pseudonimia, que el autor no fue el que dice el título, porque por tradición, no porque lo haya firmado en el texto, sino que por tradición se consideró que uno o que otro escribió tal libro para que justamente pueda ser leído. No es el tema ahora establecer cuestiones teológicas, por lo tanto no me detengo en esto. Pero lo que voy es a lo siguiente. Cada denominación en la historia del cristianismo ha pensado que lo que predica, lo que entiende es la verdad. El concepto de verdad en el cristianismo es algo muy relativo, porque estamos trabajando sobre un sujeto dado de estudio que es Dios, al cual no podemos ni ver ni tocar y sobre el cual no podemos establecer ningún tipo de juicio más allá de lo que está escrito por hombres en la Biblia. Por lo tanto, ponernos a discutir si uno tiene la verdad o no tiene la verdad, o si dice las cosas bien o mal, es, como decía antes en otro segmento, anacrónico. Entonces, ¿cómo interpretar o cómo leer la Biblia para que tenga sentido? Bueno, en primer lugar, y esto tiene que ver con la homilética, que uno a veces entiende desde lo que se da en los púlpitos, ¿no? La homilética, digo, en cuanto a la preparación de los sermones, y lo que la gente básicamente escucha de la Biblia viene de los sermones, y que a veces esos sermones carecen de cierto análisis para ser preparados o al ser preparados. Entonces, uno tiene que basarse tanto en lo que es la hermenéutica como en la exégesis. La hermenéutica es la capacidad de interpretación que yo puedo tener, las reglas de interpretación que yo puedo utilizar para analizar un texto. Y la exégesis es sacar el texto y desmenuzarlo de tal manera que yo pueda entender lo que dice ahí. Una cosa es hacer exégesis, o sea, sacar el texto hacia afuera, y otra cosa es hacer eisegesis, cuando yo ya tengo un preconcepto y llevo ese preconcepto a la lectura del texto y le hago decir al texto lo que el texto no dice. Por ejemplo, si yo de base no acepto, pongámosle, que el tatuaje, tan de moda hoy día, sea algo permitido por la Biblia, no acepto que la Biblia lo diga. O sea, yo creo, pongámosle un ejemplo, que la Biblia dice que no hay que hacer tatuaje. Entonces uno busca el versículo, busca otra cosa, busca esto, porque ¿qué hace? Buscó 10, 20 versículos. Mezcla los versículos y dice, ven, la Biblia dice que no hay que tatuarse. Punto. Bien. Eso sería el mensaje del domingo, del sábado en la iglesia. Ahora, ¿decía la Biblia realmente que no había que tatuarse? Cuando uno se hace esta pregunta, lo primero que recibe, la contestación es, no hay que ver si dice o que no, pero al decir que hay que hacer esto, al decir que no hay que hacer lo otro, al decir que no hay que hacer aquello, acá lo dice textual, es como decir, bueno, ven, lo dice. Pero nosotros, antes de determinar si la Biblia dice tal o cual cosa, por más que parezca que dice eso, tenemos que ir al contexto en el cual se escribió, tenemos que leerlo en el idioma original si es posible, y hoy con los buscadores, con las Biblias de estudio en internet, con traductores bíblicos que tenemos en programas que con un pendrive colocamos en la computadora, tranquilamente podemos estudiarlo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es delimitar ese pasaje, lo que se llama en teología la perícopa, ver ese texto que me dice, leerlo en varias versiones, 4, 5, 6, 8 versiones si es posible, leer comentarios acerca de eso, buscar diccionarios bíblicos, teológicos para determinar las palabras, ver cómo están expresados los verbos, ver cuáles son los sujetos de la acción, ver el contexto del libro, ver el contexto del capítulo mismo en primer lugar, luego el contexto del libro, luego el pensamiento del autor, si el autor escribió otros libros más, y finalmente ver si todo eso se corrobora con lo que dice la Biblia. O sea, no puedo tomar un pasaje y hacerle decir al pasaje lo que yo quiero. Es como que yo tomo una noticia periodística escrita por tal diario el día de mañana, y diga, bueno, la noticia dice esto, cuando en realidad la noticia dice otra cosa, pero a mí me parece que dice esto porque yo ya tengo esta idea. El problema del cristianismo, luego de la Reforma, ha sido
que el hecho muy positivo de que a cada uno le sea revelada la palabra trajo como consecuencia el descuido de conservar la tradición de estudio para ver si la palabra dice lo que realmente yo le estoy haciendo decir a la palabra. Entonces, si yo no tomo en cuenta el contexto, el género literario, hay denominaciones, hay grupos religiosos que extraen doctrinas de los salmos, de los proverbios, de libros proféticos o apocalípticos, de corte apocalíptico, cuando la doctrina no puede ser extraída de ese tipo de libros porque el contexto en el cual se escribió y el sentido con el cual se escribieron no marca que pueda hacerse eso, o sacar una doctrina a partir de lo que dice un solo versículo bíblico. Entonces, también está la otra, que se utilizan 20 versículos bíblicos para apoyar una idea, lo cual tampoco es correcto, porque los versículos, cuando yo cambio de Génesis a Números, de Números a Isaías, de Isaías a Mateo, de Mateo a Apocalipsis, y vuelvo a Primera de Pedro, y vuelvo a Esdras, y voy a Juan, y voy después al Levítico, estoy haciendo una mezcolanza de contexto, una mezcolanza de tiempo que estoy saltando, en el cual no puedo hacer o aseverar fehacientemente que lo que estoy diciendo es netamente, digamos, la expresión bíblica que empecé a leer en Génesis. Entonces, la historia del cristianismo está abierta a esta impronta. Por un lado, el cristianismo está acompañando los procesos históricos, políticos, económicos, sociales, y es como que no le está encontrando la vuelta a cómo ayornarse a este tiempo para que el mensaje siga firme. Un mensaje que fue piedra de toque en la Edad Media, en la Edad Antigua, con gente que murió por defender su fe, o en la época de la Reforma, que hasta llegó a ver las mal llamadas guerras de religión por lo que creía cada uno, ¿no? Una locura, pero esto existió. Bueno, el cristianismo hoy día se encuentra ante esto, ¿no? ¿Cómo sobrevivir en el siglo XXI cuando el narcisismo, o sea, esta cosa de mirarme a mí mismo y que vale lo que a mí me importa, o el hedonismo, esta teoría del placer, o sea, hago lo que me hace bien, lo que me gusta y lo que me sienta placentero, cómo el cristianismo tiene que enfrentarse después de 2000 años de tradición ante estas cosas. Bueno, ¿cómo lo hace? Que no debe ser un enfrentamiento, sino que debe ser una experiencia de reafirmación de su fe. Y por otro lado, el cristianismo se enfrenta ante un horizonte muy amplio de denominaciones, de cultura, de tradiciones religiosas que en su mayoría, con el paso del tiempo, se van alejando de los principios originales de cada denominación. Entonces, estas dos cosas, el ayornarse o no en el tiempo, enfrentando el siglo XXI, y el alejamiento de las bases doctrinales de cada denominación, son dos piedras fundamentales de toque que el cristianismo tendrá que enfrentar luego de una experiencia de 2000 años. Bueno, está en cada uno de los que componen el cuerpo cristiano del mundo, ver cómo va a llevar adelante esta vida, esta situación, y ver cómo va a unar sus esfuerzos para que el cristianismo se mantenga vivo en pleno siglo XXI.